buenas tardes, bienvenidos. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, nos da mucho gusto recibirlos en este evento que no está en el programa impreso, pero que sin duda son muy afortunados de estar aquí en presencia de dos intelectuales de la más alta categoría. Nos honra tener con nosotros a la doctora Amelia Valcárcel. Como ustedes saben, es una reconocida filósofa española, es consejera de la Cátedra Alfonso Reyes, es vicepresidenta del Museo del Prado y una muy cercana amiga de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Y nos acompaña también la escritora, periodista, novelista, dramaturga y poeta Sabina Berman. Nos da mucho gusto que nos acompañen las dos. Y bueno, este evento se llama Hablemos del Habla y sin duda dará mucho de qué hablar. Adelante. Muchas gracias, Ana Laura. ¿Se escucha bien? Bueno, hasta que me acerco. Bueno, sí. Pues, Amelia, hablemos del habla. ¿Qué es el habla, Amelia? Has pasado ¿cuántos años observando qué es, hablando de lo que es, hablando por escrito de lo que es el habla, recibiendo distinciones, recibiendo premios por lo que has hablado del habla? ¿Qué es el habla? Pues es un asombro del que todavía no sabemos por qué existe. Pero en todo caso, todo el completo proceso de hominización tiene que ver con esta asombrosa capacidad de simplemente emitiendo ruidos, trasladar conocimientos, avisos. Entiéndanme, no somos la única especie capaz de emitir ruidos. Los primates superiores lo hacen también. El asunto es cómo lo hacen. Para ver la especificidad del lenguaje humano, quizás si empezamos por una fábula, siempre viene bien. Teniendo una fábula, recuerden, hay una bellísima que es aquella persona que pide al genio entender el lenguaje de los pájaros. Y entonces le es concedida esa gracia y debajo de un árbol puede entender el lenguaje de los pájaros y así se entera de muchas cosas que están ocurriendo. Los seres humanos siempre nos hemos fijado en que los demás que viven con nosotros aquí se comunican, que lo hacen de muchas maneras, pero solo mucho más tarde entendimos que lo más raro era lo nuestro. Es decir, porque la implicación con el habla es muy distinta en los seres humanos y porque el habla misma es muy distinta. Yo, con una cara de seriedad completa, mirando a cualquiera de ustedes y sin expresar ninguna emoción, puedo decir: ten mucho cuidado, hay una persona que está detrás de ti amenazándote con un cuchillo. La persona que me oye entiende que se lo estoy diciendo de un modo monocorde para no alertar al peligro. Nadie, ningún animal puede hacer eso, a pesar de que se comunican. Cuando dan un grito de alerta, es un grito de alerta y se sabe lo que es. El habla permite hablar, y hablar no es solo comunicar. Va más allá de decirte dónde estoy y qué pasa. Permite una relación con el pasado asombrosa. Permite imaginar el futuro. No todas las hablas. Piensen, una de las cosas más curiosas es cómo se destruye la tesis de Chomsky. Claro, nos metemos un poco con Chomsky. No está, ni va a venir, es carísimo, no vendrá nunca. Bueno, la tesis de Chomsky está destruida de la siguiente manera. La idea es, hay un mecanismo, ¿no?, supralingüístico idéntico, toda la teoría de la gramática generativa, ¿no?, que está en todos los seres humanos
De tal manera que todas las lenguas posibles en el fondo son la misma, porque todas tienen que tener un mismo fundamento gramatical. Ni siquiera es verdad. Sería maravilloso que fuera cierto. Es verdad, no, se ha comprobado que no es verdad. No es verdad. Yo creo que por eso Chomsky se dedicó a la política, porque Bien. se dio cuenta que, no, de verdad lo creo. Creo que en cierto momento comprendió que no era verdad y dijo, mejor ahora hablo de otra cosa. Vas a tener razón, Sabina. ¿Sí? Pero el asunto es, hay lenguas, y en efecto, muy pocas, que no tienen gramática, apenas, que no distinguen el pasado del futuro, que no tienen ni idea del tiempo presente. Es decir, ¿qué son nuestras lenguas? Una evolución fenomenal y enorme de nuestra propia experiencia. Déjame intentar a mí una definición del habla en tiempo presente. Cuando hablamos, la respiración que expelemos se modula en nuestra epiglotis, que son unos labios, se modula allí y después en la cavidad bucal con la lengua, en formas que llamamos palabras, que hemos convenido, un grupo, un colectivo más o menos amplio, 100,000 o 1,000,000 o 100 millones, o en el caso del español somos 300 millones, creo que más, en que esas palabras refieren a ciertas cosas reales o no reales. Y cuando lo hacemos, cuando decimos esas palabras, las terminaciones de nuestro sistema nervioso vibran como si estuviéramos ante estas cosas. Es decir, alucinamos algo ausente, como si estuviera en el presente. Si yo les digo el Cerro de la Silla, todos ustedes vieron el Cerro de la Silla y el Cerro de la Silla no está acá. Si yo les digo, bueno, no estoy muy inventiva, el Popocatépetl, lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Lo estamos alucinando. Esta capacidad de verdad asombrosa, Aristóteles decía que es la capacidad decisiva del ser humano. Como dice Amelia, ahora ya no estamos tan seguros de que seamos únicos en la utilización del habla, pero seguramente somos los que la tenemos por mucho más evolucionada. Contamos relatos. Es más, estamos casi todo el tiempo en el habla. Ahorita que venía en el avión a Monterrey, cuando aterrizó, estaba todo el mundo con su celular, tecleando. Parecían en una oficina, parecía que les estaban pagando. Todo el mundo estaba en el habla, en el lenguaje. Todos. No había, la azafata estaba en el lenguaje. La única que no estaba en el lenguaje es yo, que estoy cada vez más asombrada de cómo los seres humanos viven en ese segundo nivel de existencia que es el lenguaje. Y nuestra época, yo no creo que haya habido una época que haya tenido esta intensidad, la vida dentro del habla. Estamos a través de los medios, de las pantallas, y del lenguaje, lo de que siempre fue el lenguaje escrito, el lenguaje verbal en el habla. Dificultad tenemos más bien de estar en el no habla, de callar el habla y estar con el cuerpo totalmente presente en la realidad. Decía Amelia que además el habla nos sirve para cosas imprescindibles de nuestra especie. Y yo quiero que pasemos a ese punto, Amelia, que hablemos de por qué es tan importante el habla, por qué es decisiva para la especie el habla. De las primeras reflexiones que tenemos, cuenta cerrada, y por lo tanto las conocemos, son las reflexiones de nuestros antepasados de Grecia. Porque al fin, querámoslo o no, todos somos griegos y griegas, todos. Lo somos, no hemos podido elegirlo.
lo tenemos ahí. De la misma manera que somos todos judíos de Jerusalén, también, querámoslo o no, nuestra herencia cultural es esa. Y con la misma también somos romanos, o sea, venimos arrastrando, ¿no? Los griegos fueron los primeros que se interesaron por qué era hablar, en qué consistía hablar. Les interesaron dos cosas. Una, ¿cuál era la primera lengua que había existido? Claro. ¿Cuál era la lengua? La lengua de cuando no había nada más que una. ¿Y cómo se podía saber? Yo creo que es Heródoto el que cuenta una historia en la que dice que un emperador de Persia quiso saber cuál era la primera lengua y que para saber cuál era hizo que 2 niños fueran educados por una persona que era muda, de tal manera que no pudieran aprender ninguna lengua durante largos años. Y que cuando esa persona fue retirada y los niños fueron dejados solos, apareció allí quien tenía que saber si hablaban alguna lengua o no. Y que salieron y se dirigieron a él pidiendo pan. Pero lo pedían en una lengua frigia, de manera que con una metodología incuestionable, creo que fue el rey Ciro el que decidió que la lengua frigia era la más antigua de todas, puesto que si a nadie se le enseñaba ninguna y alguien pedía pan en esa lengua, es que era la lengua espontánea, la primera de todas. Como ven, el experimento no podía estar peor diseñado, aparte de ser soberanamente cruel, ¿no? Era una tontería de experimento, pero es que también esto de experimentar hay que aprendérselo. Los griegos lo tomaron ya de otra forma. Dijeron, bueno, esto de Ciro está bien, es una cosa divertida, pero ¿qué nos distinguen? Y entonces cuando sale esa asombrosa expresión, ya en los grandes poemas homéricos, somos meropon anthropon. Meropon anthropon. O sea, seres que articulan con la lengua. Seres que articulan con la lengua. Eso nos distingue de los demás completamente, que no pueden hacer esto. Y la primera ciencia que desarrollan los griegos es la gramática. Vean, tanto griegos como latinos escribían seguido. Esto quiere decir que no tenían espacios. Nosotros escribimos con espacios, una palabra, un espacio, otra palabra. Ellos escribían como se oían, seguido. La primera cosa fue distinguir en aquel fluido de sonidos qué era cada cosa y decidir que una cosa era nombre, otra una cosa que modificaba el nombre, un artículo quizá. Empezaron a dar nombres a los trozos del lenguaje, lo trocearon y por eso la gramática es tan importante, porque es muy antigua. Fue uno de los primeros saberes. Cuando apenas se sabía nada, la gente supo articular en qué consistía el lenguaje y qué partes tenía, qué eran verbos, qué eran los tiempos verbales, en qué se distinguía el pasado del futuro de lo que estaba pasando y por qué las desinencias, los plurales, los singulares, los duales, lo que era femenino, lo que era masculino, lo que era neutro, todo aquello lo ordenaron muy pronto, en el siglo V antes de Cristo ya estaba ordenado. Y esto es lo que nos trae al día de hoy. Es decir, ¿por qué la gramática es tan importante? Sabina, yo creo que ahí. Sí, claro que vamos a derivar esto a los las y los, porque se está volviendo una guerra atómica el asunto de las y los. Pero antes hablemos un poco de la importancia del lenguaje, ¿no? El lenguaje es lo que nos permite acumular pasado, recordar, guardarlo en libros, tener historia. El lenguaje es también lo que nos permite, y esto yo creo que es la invención más grande del lenguaje, más asombrosa, imaginar el futuro, inventar el futuro. Nunca acertamos.
absolutamente nunca acertamos, pero eso, imaginar el futuro, nos permite organizarnos para tratar de construir el futuro. Y por fin el lenguaje nos permite decir quiénes somos. No existiría vida política sin lenguaje. Viviríamos en tribus pequeñas como los otros animales. El lenguaje es lo que nos permite decirnos a nosotros mismos, mira, nosotros somos los mexicanos y las mexicanas. Es una invención, hay invenciones más o menos ridículas, pero todas tienen algo de ridículo, ¿no? Somos los mexicanos y las mexicanas. Venimos de Aztlán, de aquel lugar mítico, y luego, un siglo después, o 2 siglos después, o 3 siglos después, llegaron los malos españoles y nos conquistaron. Y Cortés violó a la pobre de la Malinche, tuvieron hijos, fueron muy felices. Eso contradice un poco lo de la violación. Pero nos contamos esta historia y después hicimos la independencia. Nosotros somos esos que hicimos la independencia y luego hicimos la revolución y vamos acumulando una identidad y un pasado. Y después decimos cuál es nuestro futuro. Tratamos de organizar un relato del futuro. Y ahora en democracia lo que hacemos es que cada quien vota por el relato que le parece más atractivo, más viable o menos malo. Y ahorita, como todos sabemos, estamos en el proceso de la 4ª transformación. Y todos y todas lo sabemos. Eso es lo que nos hace mexicanos. Ese uso del lenguaje que nos da cohesión e identidad, cada que hay un cambio lingüístico, muestra qué transitorio y qué tan frágil es ese acuerdo. Yo creo que por eso, Amelia, esto de los cambios de las y los está siendo una lucha intelectual en los territorios del español. Hay una cosa que estaremos de acuerdo. Bueno, venimos estando de acuerdo en varias, pero esta es un acuerdo elementalísimo. Aquella persona que menos sepa de cualquier cosa sabe hablar, ¿de acuerdo? Puede no saber nada de nada. Discúlpenme, pero el aire me puede. No voy a poder. ¿No vas a poder? No. ¿Quieres tomar agua? Sí. Sí, toma agua. ¿Quieres que continúe un rato? Por favor. Sí. Hay dulcitos para la garganta. Ay. Bueno, espero salir de esta. El asunto es que no hay nada más pegado al cuerpo que el habla. Del habla sabemos todos. Y cuando el habla ofende, nos ofendemos todos. Incluso correr es menos que hablar. Hacer cualquier cosa con el cuerpo, y sabemos hacer varias, es menos que hablar. El habla es lo más inmediato. Y ahora un poco de agua. El habla es lo más inmediato y también lo más trascendente, ¿cierto? Ahí. En cuanto lo ponemos en el habla, puede trasladarse a kilómetros de distancia y también temporalmente. ¿Será por eso que está causando tanto pánico en algunos sectores y en otros sectores tanto entusiasmo
zozobras, pleitos, esta intención de cambiar el lenguaje y volverlo inclusivo. Voy a citar a Vargas Llosa. Vargas Llosa, en un artículo reciente del País. ¿Por qué te estás riendo, compañero? Se está riendo porque leíste el artículo de Vargas Llosa. Vargas Llosa dice en su primer párrafo: 3 peligros amenazan a la cultura occidental. El presidente Trump, Norcorea y su bomba atómica, y las feministas como Amelia. Sin ir más lejos. Bueno, no es el único, Vargas Llosa no es el único que teme así al feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece tan frágil el idioma? El idioma nos habla. Es decir, no pensemos que el habla es una posesión que tenemos. En realidad somos hablados por el habla. Es otra manera en que esto hay que contemplarlo. Si queremos entender de verdad el fenómeno del lenguaje, tenemos que prescindir un poco del sujeto. Tenemos que pensar que el lenguaje estaba antes de que llegáramos, que va a seguir cuando ya no estemos. El lenguaje, en ese sentido, es como si nos estuviera utilizando para existir. El lenguaje es el que permite todas las creaciones de lo que llamamos trascendencia, espíritu, más allá de lo que hay, es lenguaje. Hombre, hay un problema en la espiritualidad que es muy divertido, pero que conviene citar, que es lo inefable, ¿no? Lo que no se puede expresar. Fíjense si queda allá, porque hemos llegado a expresar hasta lo inefable. Cuando le das nombre a algo, se acabó, ya no es inefable. El mundo completo, lo inefable, desde el momento que has decidido que lo nombras, ha perdido mucha manera de ser lo que es. El lenguaje además se afina, se modula, flexibiliza, apunta, va más allá, se pone en una palabra, en la siguiente. Y los genios del lenguaje, por ejemplo, algunos poetas, son genios porque hacen con el lenguaje cosas que antes no habíamos visto hacer. Por eso los apreciamos y por eso sabemos también quién es malo. Dice, pues para decir esto tampoco te podías ponerte tan esforzado, porque no merece la pena tanto. Es decir, el lenguaje está ahí y es lo que tenemos en común. Es como si fuera una enorme red plateada, maravillosa, de simplemente palabras que van y vienen, ruidos. Pero qué ruidos extraordinarios. Es el ruido que acompaña toda nuestra vida, ¿no? Es magnífico. Claro, cuando tú tocas eso, es como cuando tocas a un caracol. Bueno, supongo que ustedes quizá ahora no, pero cuando eran niñas y niños, veían a un caracol que es tan bonito y tan divertido, con sus cuernos y su todo, que le hacías así, inmediatamente el caracol se retraía. Luego ya aprendiste a dejar en paz a los caracoles, porque no molestar al reino animal. Bien, pues al lenguaje le pasa eso. Pero al lenguaje en sí no le puede pasar. Es decir, aunque el lenguaje es verdad que tiene esta extraordinaria autonomía, depende de los hablantes. Imaginemos que hay muchas lenguas cuyos hablantes ya no están y les llamamos lenguas muertas. La lengua sigue, pero no hay quien la hable. El griego clásico lo estudiamos, nadie habla el latín. Son grandes lenguas muertas. Una lengua puede morir porque no tiene hablantes. Queda, sin embargo, escrita y la puede reproducir, ¿vale? Imagínate cuando se logró traducir el egipcio. Las inscripciones de las tumbas faraónicas, no fue poca cosa. Champollion. ¿Cómo? Tomando el copto, lo que quedaba del copto. Es decir, son maravillosas. Son tanto así que los hablantes se pueden ofender con mucha facilidad. Es decir, que hay gente que tiene una repugnancia a la A prácticamente enfermiza. Sí, si tú dices médica, tras, como el caracol. Dice, ¿qué ha dicho? Ha dicho médica. Pero si solo es un ruido, ¿qué va a ser un ruido? Si solo fuera un ruido, esa enorme tal no se produciría.
incluso la persona, ustedes nunca han hecho algo tan malo como reírse de alguien porque no habla bien. El estándar, ¿no? Dominar el estándar lleva su tiempo. Y para muchas personas ese conocimiento adquirido se está poniendo en cuestión cuando se les dice no lo digan así. Lo han venido diciendo demasiado tiempo, ahora lo vamos a cambiar. Se ponen en cuestión muchas cosas. Nos parece que no, pero la verdad es que estando tan pegada al cuerpo el habla, tan implicada, pues la gente se ofende con el habla con mucha facilidad, más que con cualquier otra cosa. Amelia, yo creo que estás siendo tremendamente diplomática. Pudiera Sí, ser. Porque hay en las reglas del español un feo secreto. Esconden un privilegio. Esconden un privilegio cuando nos dicen, ¿qué nos dicen? Ciudadanos. Adentro de los ciudadanos están las ciudadanas, no se preocupen, ya están nombradas. Cuando yo digo obreros, ¿qué imaginas tú? Hombres. Imagino hombres obreros. Y después me dicen, no, es que las obreras están dentro. ¿Dentro de qué? Artesanos, pescadores. Yo imagino solo hombres. Y yo soy exactamente igual que ustedes. Pertenezco a la misma cultura del español. Cuando hablamos en plural masculino, estamos hablando de hombres. Es mentira que estén incluidas las mujeres. No funciona así nuestra imaginación. Esto no es teórico, esto es un hecho objetivo. Ojalá pudiéramos retratar la imaginación. Estoy segura de que algún psicólogo lo podrá hacer. Es más, creo que ya haber visto algunos ejercicios donde dicen, llama al médico y después te preguntan abajo, ¿en qué género pensaste? Y todo el mundo, el 98% dice en un hombre y el 2% está mintiendo. Esa es la verdad. Y ese idioma donde el plural masculino supuestamente incluye a las mujeres, esa regla implica que lo masculino es la categoría universal. Es lo que es por sí mismo. Y cuando quieres señalar que hay mujeres, cuando quieres señalar que ese plural es de mujeres, lo dices en femenino. Cuando dices artesanas, ves solo mujeres y sabes que no hay hombres. Es decir, la regla de nuestro idioma implica que el universal es lo masculino y lo femenino es lo particular. Es un caso de lo universal. Eso corresponde a un mundo patriarcal en donde las mujeres estaban supeditadas, muy supeditadas a los hombres, eran prácticamente esclavas de los hombres, no tenían derechos, no tenían ingresos económicos, no tenían acceso a la educación. En ese mundo patriarcal era invisible lo que implicaba la regla. Ahora que el mundo ha cambiado y ha cambiado para mejor, donde las mujeres ya estamos en todas partes, estamos en la calle, estamos en los trabajos, no solo votamos, adquirimos en México la votación en 1955, no hace mucho, pero ya votamos, y no solo votamos, sino que las mujeres van a ser la mitad del gabinete presidencial y las mujeres son la mitad del Congreso Federal y son la mitad de cada Congreso estatal.
En este mundo donde en España, por primera vez en la historia, hasta donde yo sé, hay un gabinete presidencial mayoritariamente mujeres, hay 11 ministras y 7 ministros, esta regla ya no corresponde, ya no relata correctamente. Si lo aceptamos, cuando lo aceptamos como una concesión a los que se quedan ofendidos por el cambio. Los que queremos relatar con más precisión este mundo nuevo, tenemos que hablar del lenguaje inclusivo. El problema es que ese lenguaje inclusivo no existe, ya dado. No lo estudiamos en la primaria, no está en un libro. Yo llevo varias horas de este día pidiéndole a Amelia que escriba ese libro, necesitamos tener las directrices de hacia dónde experimentar para lograr ese lenguaje inclusivo. Claro, uno escribe en Twitter, bienvenidas con @ como hice para esta reunión, esta conversación, y pongo @ y bueno, y me llueven tweets que dicen, tú no puedes asesinar el español así, el @ no se pronuncia. El asunto es que yo estoy experimentando igual que los demás y las demás. Y creo que nos dividimos entre los que queremos experimentar, que sí sabemos que el mundo cambió y queremos que nuestro lenguaje corresponda y relate mejor ese mundo, y los que están pertrechados en el pasado, algunos y algunas por ignorancia, por no ver el asunto, y otros y otras porque ser mujer no garantiza ser feminista. Otros y otras están protegiendo un privilegio, ese privilegio donde lo masculino es lo universal y lo femenino es una particularidad de ese universal. Hay un viejo relato sobre eso, que es el relato del paraíso original, no el relato del Génesis, pero yo creo que el relato es talmúdico, ¿no? Dios llama a Adán y le dice que nombre a todo lo que vaya pasando. Y Adán nombra. Esto es caballo, esto es rata, esto es pavo, esto es hierba, esto es luz, esto es árbol. Es Adán quien nombra. Y Adán, por último, nombra a Eva y dice, y esta es Eva. Supongo que nombrar es un gran poder. Porque seguimos teniendo ese poder, todas y todos, el de nombrar. El lenguaje cada vez es mejor y más exacto. Pero si hubiera alguien que se obstinara en nombrar al mundo que existe, con un idioma y una lengua que ya no se adecúan a ese mundo, no estaría haciendo ningún servicio al idioma. El lenguaje, el habla, es sumamente hermosa y flexible. Voy a poner un ejemplo en mi contra, porque siempre viene bien tener a la contra clara. La mano acaba en o y es un femenino. La voz acaba en o z y es un femenino. Es decir, no todo lo que acaba en a es femenino, ni todo lo que acaba en o es masculino. Cuando uno estudia latín es, si cabe, más divertido, porque existe el género neutro. A mí siempre me extrañó, por ejemplo, del latín una cosa. ¿Por qué todos los árboles eran femeninos? Claro, porque no se dice el nogal, se dice la nogal, la higuera, la manzana, la. Todos los árboles son femeninos. Y entonces le pregunté a un extraordinario latinista, al que yo apreciaba mucho. Dije, ¿pero por qué los árboles son femeninos en latín? Y me dijo, solo los que dan fruta. O sea, los que dan fruta porque están asimilados a las mujeres. Y por lo tanto tienen género femenino porque producen
igual que las mujeres. Es maravilloso desplegar el idioma. Nosotros ahora, nosotras ahora no habla, nuestros árboles son el roble, el manzano, el peral. Solo la higuera, que es tan antigua y venerable, se ha conservado en ese lugar, ¿no?, del género femenino. Todo está confuso. Deberíamos decir el voz, el mano. Todo está mezclado. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la lengua es sumamente flexible? ¿Nos molesta decir el mano? Que si hubiera que decir el mano, lo diríamos. Cuando decimos la mano, ¿nos da un respingo? No. Está ahí. Es un femenino que acaba, ¿no? Entonces, el problema son las desinencias o querer cortar a la lengua que emprenda y encuentre el camino para seguir expresando lo que ocurre. Porque la lengua va a encontrar el camino. Después de varios ensayos, que serán la Roma o sabe Dios qué, pero encontrará el camino porque nombrar el mundo, la lengua es vida y la gramática no es vida. La gramática viene después de la vida. Luego la lengua va a encontrar el camino. Entonces, cuando estamos a favor de un lenguaje que le llamamos lenguaje inclusivo para acabar rápido, estamos a favor de que el lenguaje está vivo. Estamos a favor del lenguaje, no en contra. Y que el lenguaje nombre lo que hay. Y además, ese nombrar lo que hay ya existe. Es decir, que no estamos haciendo algo que nos estemos inventando, es que si ya lo hacemos todos los días. Constantemente hemos cambiado. Si nosotras escuchamos, y nosotros, ahora, una película de los años 40, nos identificamos con nuestro lenguaje, lo dudo mucho. Por el lenguaje ha corrido su tiempo. Y la lengua no es la misma. La podemos entender, claro que sí, pero no es. Lo más extraño de los normativistas falocéntricos, digo, para llamarles algo y acabar antes, si esto lo he hecho por pura rapidez y ahorro, es que hay que economizar a veces. Sí, la regla económica de la lengua. La regla económica es que están dispuestos a admitir las cosas más extravagantes, como modisto. Sí, en el año 50 y poco, la Real de la Lengua Española dijo que modisto era una palabra muy necesaria. Porque ¿cómo ibas a confundir a un señor modisto con una costurera? Ni hablar. Era una cosa imposible de soportar para el orgullo que se estaba poniendo en juego. Es decir, cuando tú eres normativista y has tenido fallos tan garrafales como este, hombre, tienes que meter un poco hacia adentro, como el caracol esta vez también, el normativismo, ¿no? Es decir, después de todo, la lengua en gran parte va sola. El problema es cuando te dicen, sí, por cierto, pero tú, lo que nosotros digamos que está bien, lo que tú te inventas no sabemos. Pero si admites hacker, dice, ¿hacker qué? Feminazi, ya la aceptaron. Feminazi. Dice, oye, tú vas admitiendo, pero parece que solo admites lo que te da la real gana, ¿no? Porque pasabas tú por allí y te parece de perlas. Pero que yo diga vosotras ustedes para referirme a un grupo en plan irónico, no. A ver. Sí. Es un poco... Hay que estar a favor de la lengua. Lo importante es estar a favor de la lengua. Cuando alguien dice, no, es que nuestra lengua, cuidado, hay cosas que se pueden tocar porque viene del latín, dice, sí, hablemos en latín un rato. Bueno, si algunas podemos, no hay ningún problema. No es ese el problema. No dejas a la lengua fluir, que es distinto. La lengua es sumamente flexible, es dúctil, es rápida. Y nos ha llenado la cabeza y el espacio de palabras, a cual más extraordinaria. Yo ahora voy a aprovechar para contar anécdotas personales, pero solo una, de verdad. Llego yo santamente a la ciudad de Jerusalén, hay que llegar siempre santamente a esos lugares, y descubro que solo comen comida kosher mañana y noche, y era una cosa insoportable, ya no podía con más kosher, y me dije, hay que buscar una cosa distinta, sea la que sea. Y
descubrí un restaurante japonés. ¿Qué creen? En Jerusalén, que tiene mérito. Un restaurante japonés. Me meto en el restaurante japonés y sale una jovencita extraordinaria, bellísima, listísima, y dice: usted es española. Dígame. A todo esto de señalar que yo iba con mi marido y éramos dos. Dígame, ¿cuál es la palabra más bonita del español? Y mi marido, sin pedir permiso, dice: amor. Es que yo colecciono palabras. Amor. Entonces me miró y dice: ¿y para usted? Digo: libertad. Y entonces nos mira y dice: ¿y qué hago? Digo: se conjugan fácilmente. Amor a la libertad es el amor más hermoso. La lengua es libre. Por eso sigue respetando las reglas igual, pero pide el derecho a existir en una situación que es distinta. Claro. Y a poder nombrarla. Y eso es lo que hay que hacer, creo yo. Y hay otro feo secreto, a mí me encantan los feos secretos, sobre todo los que son evidentes y no vemos. Me gusta mucho relatarlos. Cuando en el Congreso habían apenas mujeres legisladoras, pasar una ley que tuviera que ver con una cosa que se llamaba acoso sexual era imposible. Los legisladores decían: eso no existe. Cuando hubo un poco más de mujeres legisladoras, los legisladores dijeron: se dan cuenta del problema, es que todos tenemos esas cosas, eso no pasa. Cuando hubieron 40% de mujeres legisladoras, la ley contra el acoso se volvió ley. Y así, ahora que hay 50% de legisladoras en nuestro Congreso y en el Congreso Federal y en cada Congreso estatal, todas esas normas que protegen la libertad de las mujeres y que benefician a todos finalmente, que nos dan mayor igualdad y democracia, se van a aprobar, pero en cascada. Y todo lo que nos parecía inconcebible va a ser de pronto realidad. Curiosamente, en nuestras instituciones culturales, y esto es cierto en todo el mundo, las mujeres estamos en minoría, en una gran minoría. Entonces, ustedes imaginen en la Academia Mexicana de la Lengua a 38 señores y 3 señoras en un rincón discutiendo las reglas del lenguaje inclusivo. Y alguien dice: no, ya esto nos quita mucho tiempo, prosigamos, ni siquiera démosle tiempo en la discusión de nuestro pleno, porque ya estamos todos de acuerdo, ¿no? La regla de que el masculino plural incluye a las mujeres fue aprobada hace 3 siglos, no sé qué tenemos que discutir. Y las 3 mujeres están hasta el fondo aterradas, obviamente. De todos modos, no tienen la menor posibilidad de ganar esta discusión. La desventaja es enorme. Y la escena se reproduce en las academias de la lengua del idioma español y en la mayoría de las academias de la lengua de los distintos idiomas. Yo creo que eso es uno de los problemas no dichos. Y claro, ¿y qué esconde? Cuando hablamos que hace la semana pasada la Real Academia de la Lengua Española en España suspendió la discusión del lenguaje inclusivo precisamente porque les parecía a los académicos que quitaba tiempo y tenían temas más urgentes. ¿Qué esconde el hecho? Precisamente el plural masculino. Los académicos en cuestión
son, hasta donde yo sé, hasta ayer, eran 38 hombres y 8 mujeres. Es curioso, a mí me sorprende que el mundo cultural se haya quedado atrás de el mundo político. De verdad me sorprende. Yo tenía como más fe en la agilidad imaginativa de las personas de la cultura. Siempre va por detrás. ¿Sí? Sí, siempre va por detrás. Cuando algo ha transcurrido, pero podemos hacer algo para que coja mejor ritmo. En realidad, Sabina y yo, más ella que yo, hemos estado pergeñando una especie de manifiesto. Y lo que vamos a hacer es leérselo, a ver qué les va pareciendo. Le hemos llamado provisionalmente Manifiesto de Monterrey por una lengua viva. Y yo creo que así, ¿verdad? Como si fuera... ¿Puedo? Por favor. Puedo. El Manifiesto de Monterrey por una lengua viva comienza de la siguiente manera. Esto es un mensaje al sentido común. La lengua es nuestro instrumento para nombrar el mundo. Lo que la lengua no nombra no deja por ello de existir, pero sí está ausente del relato de lo que es el mundo. El mundo no cesa de cambiar y tampoco la lengua de modificar nuestro relato del mundo. Y precisamente nuestro relato compartido del mundo es lo que da cohesión e identidad a quienes participamos en el grupo humano. Por lo tanto, el español que hoy usamos Por lo tanto, el español que hoy usamos, sin el por lo tanto, el español que hoy usamos contiene reglas que corresponden a un mundo patriarcal, donde las mujeres vivían supeditadas a los hombres, sin voto, sin dinero propio, sin capacidad de decidir sobre sus propias vidas, donde de hecho los hombres eran los únicos en la esfera del poder y la autoridad. Un mundo que consideraba lo masculino como la categoría universal y a las mujeres como a una categoría particular. El mundo afortunadamente ha cambiado. Las mujeres han salido de sus casas, votan, trabajan, ganan dinero, deciden sobre sus cuerpos y sus vidas, son médicas, son maestras, son juezas, ministras, secretarias de Estado, son libres y soberanas. es natural que el español deshaga las reglas que hoy mienten a esa nueva realidad y que invente nuevas que lo relaten con mayor precisión. Porque la mera antigüedad de una regla no justifica esa regla. Criterios como la brevedad de la expresión tampoco justifican la ausencia de las mujeres cuando se expresan los plurales. El español es nuestra herencia común, pero también es nuestra labor diaria y la herencia que a su vez dejaremos a otros y a otras. Es un instrumento de hermosa agilidad y de una capacidad inventiva asombrosa. Tengámosle fe. Los cambios no lo van a destruir. Ajustémoslo a este mundo nuevo y sin duda mejor. Trabajémoslo a solas y también en la conversación pública. Estemos sobre todo a favor de ayudar al idioma a que nos relate con mayor justeza a todas y a todos. ¿Les parece bien? Pues si les parece bien, nosotras vamos a promoverlo y esperamos su apoyo. Muchas gracias. Gracias.
Y si desearan, por favor, tomar la palabra para ayudar, sugerir y completar lo dicho hasta ahora, pues sería espléndido. A mí me parece una muy buena reflexión de lo que es precisamente la lengua y la gramática, ¿no? Siempre, como decían, estamos evolucionando, estamos cambiando y nuestra manera de hablar, porque exige que nos entendamos, pues exige que hagamos normas, ¿no? Como en la política, en la sociedad, para poder convivir necesitamos normas y cuando ya no nos dejan convivir, pues hay que cambiar las normas, ¿no? Y creo que esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Si ya las reglas gramaticales no nos dejan convivir, pues habrá que cambiarlas. Las lenguas, según los periodos, ustedes pueden ver las lenguas más antiguas ya no existen. La lengua latina ya se considera lengua muerta, la lengua griega también se considera lengua muerta. Entonces lo que está viendo es lo que estamos haciendo. Y de verdad que la reflexión sobre cuál es nuestro papel como seres humanos, que es promover la libertad, promover la humanización, promover una mejor sociedad donde haya menos desigualdades, donde no haya pobreza. Hoy se está luchando en Monterrey porque haya cero hambre y eso es muy importante porque hay gente que se muere de hambre. Entonces a mí me parece que ha sido una muy buena reflexión y que mientras todo esto nos ayude a ser más humanos, a ser mejores, pues tenemos que sentirnos orgullosos de estar pensando y estar reflexionando. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, primero pues disfruté mucho la plática, entonces muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes por haber traído a dos mujeres tan brillantes. Y mi pregunta, la pregunta que quería hacer, porque me gustaría saber como su opinión, es que ahorita tocaron como claramente este tema de que la lengua por mucho tiempo no nos ha pertenecido a nosotros las mujeres, e inclusive Sabrina ya menciona como este tema del acoso, donde hasta que no hay mujeres que le estén dando la palabra, ¿no?, a esas vivencias que algunas mujeres han tenido, pues esta no se toma en serio. Y entonces a mí me gustaría saber de qué manera piensan ustedes que influye la lengua a la realidad cuando las mujeres toman la palabra en este tipo de movimientos como el hashtag MeToo, como el hashtag de acoso en la U, como el hashtag Yo También. ¿De qué manera creen que estas historias que las mujeres están agarrando la palabra afecta nuestras realidades, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta temas que hay ahorita como en Monterrey, donde los hombres, bueno, no todos los hombres, pero algunos se oponen. Claro. Creo que a mí me parece que todo está sucediendo al mismo tiempo y una de las manifestaciones son metáforas de las otras. El Me Too trata de que las mujeres teníamos una vida secreta de acoso, donde al ser acosadas guardábamos el secreto del acosador. Cuando yo tenía tu edad ni siquiera existía la palabra acoso, no existía. Nada más nos perseguían así como en las revistas jaja, alrededor de los escritorios y nos toqueteaban y teníamos que saltar, y creo que todas las mujeres lo vivimos en algún momento o muchos momentos. Así era. No había ni siquiera la palabra para nombrarlo. Luego existió la palabra, el concepto que lo nombraba y que lo volvía extraño. Decía, esto no es lo normal, no es lo natural. Después se volvió negativo. Esto es un delito y se volvió ley. Y hasta después las mujeres han empezado a delatar. Hubo un momento como de 10 años de silencio en donde ya existía la ley, por lo menos en México, y las mujeres no delataban. Y empezó y no va a parar. ¿Qué estamos diciendo las mujeres? Ya no vamos a guardar el secreto, ya no vamos a conceder el privilegio. Sí queremos la igualdad. Nosotros no queremos ser ahora las acosadoras, queremos otra cultura,
una cultura del consentimiento. Y si lo trasladas a esto que estuvimos hoy hablando sobre el lenguaje inclusivo, es parecido. Estamos diciendo, las mujeres quieren aparecer en el lenguaje, quieren aparecer en la imaginación de la especie. Estamos cansadas de guardar el secreto que cuando decimos ciudadanos es realmente hombres, y todos y todas lo sabemos, pero decimos, ya que no se enojen, está bien, digan ciudadanos. No, ya no. Digamos ciudadanos y ciudadanas, o inventemos. Yo no dudo que los lenguajes que están inventando por ahí las millennials van a ser los que a la larga históricamente van a quedar. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Cuando las oigo hablar en les ciudadanes, sí, yo también siento así, no. Y al mismo tiempo digo, pero tal vez es la mejor solución. Vaya, creo que están sucediendo un despertar de conciencia de lo femenino en la especie y que no tiene regreso. Y por mi parte yo pienso que hay otro asunto que tiene su interés, que es la tonalidad. La tonalidad es importante. Etológicamente, la humanidad está domada, ha domado su conocimiento y nuestros propios circuitos neurales para atender más a las voces graves. Es curioso. Somos herederas y herederos de un proceso de humanización que ha llevado miles y miles y miles de años. Los canales están hechos y las libertades son recientes, pero somos una humanidad nueva, indescriptiblemente extraña, un brave new world, realmente. Pero todavía, cuando lo dice Mary Beard, el tono agudo de la voz de una mujer resulta extravagante. El tono grave de la voz masculina concita casi inmediatamente atención. Mientras las niñas y los niños tienen la misma edad, sus tonos son iguales. Si se fijan, en un momento dado, el sexo masculino baja el tono. Pero fíjese también una cosa tan curiosa. Cuando queremos reñir de verdad, bajamos el tono. Solo cuando queremos reñir de mentira, lo subimos. Y hace que una voz se presente como aguda. Cuando el desafío va en serio, baja casi una escala la voz. ¿Qué me estás diciendo? ¡Bum! De repente la voz ha aterrizado. Es probable que hasta cambien nuestras voces y cambien nuestras posiciones. De hecho, los varones están hablando con voces más agudas que antes. Todo cambia. Somos sumamente dúctiles. Eso, como no está sujeto a normativa, pues no hay ningún académico, especialmente, cállate Amelia Valcárcel, no digas lo que ibas a decir, especialmente nada de particular, que pueda opinar sobre el tono y decir que hay que expresarse en tal o cual tono. Pero, sin embargo, esa orden existe. A las niñas se nos enseña a hablar como mujeres. Y nuestro idioma, al fin y al cabo, es un idioma en el cual la libertad es bastante grande. Pero fíjense en Japón, las mujeres y los varones hablan dos lenguas distintas. Sí, muy agudas las mujeres. Dos lenguas distintas, con vocabularios casi distintos. Es decir, la lengua está implicada de tal manera en la relación que esto puede llegar a haber sucedido y de hecho ahí está. Si vamos a vivir en situaciones de libertades igualitarias y de respeto similar, no solo la lengua, ni las palabras, ni los verbos, ni las terminaciones en anie, no, sufrirán, padecerán y se alegrarán de cambios. Es que la manera en que hablamos cambiará. La tonalidad en que nos expresamos cambiará. Y eso va a suceder. Es una cosa asombrosa.
pero está ahí, también ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amelia, Sabina. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Carlín. Sí. Te leía, como siempre te leo, Sabina, decías en un tuit que con el lenguaje ciframos y desciframos al mundo, ¿no? Y en la medida en la que hacemos eso, los límites de nuestra percepción a la realidad son también entonces los límites de nuestro lenguaje, ¿no? Y creo que de lo que queda acá es que más allá de las y los y les, lo que toca hacer con el lenguaje es quizá que a través de él posemos el foco sobre todo aquello que ha quedado al margen de lo hegemónico. Y a partir de eso quisiera hacerte dos preguntas, porque como estaban hablando antes, nuestro uso del lenguaje ya no se condice con lo que existe en la realidad. Quizá en México el nuevo gobierno electo va a tener un gabinete paritario, los congresos, el federal, el estatal. Bueno, que haya al inicio mujeres en los gabinetes en un 50%, bueno, no implica que haya mujeres al poder con poder, ¿no? O sea, que haya mujeres al poder no implica que haya mujeres al poder con poder. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que ver en la implementación de políticas públicas, digamos, para dar por sentado que esas mujeres han conseguido el poder? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es el rol de los hombres ante las agendas feministas el día de hoy? ¿Y cuál es el rol que los hombres tenemos que jugar dentro del habla, en el lenguaje? Rápidamente, yo tengo dos personalidades. Una es la práctica, la que está instalada en el presente, y la que es más teórica e imaginativa. Te contesto desde la práctica. Estas mujeres que están llegando al poder en el gabinete son feministas. Van a ejercer su poder con perspectiva de género. Por eso fueron elegidas para estos puestos. Sí va a haber un cambio importante. Mi lado imaginativo, sin embargo, me dice que el cambio va mucho más allá y será mucho más importante, más amplio que México y más amplio que es la cuarta transformación mexicana. O sea, yo creo que lo que se está desmoronando es la pirámide patriarcal. La autoridad está perdiendo su autoridad. Veníamos platicando Amelia y yo de esto en el taxi, en el Uber, y le decía yo, ¿tú te imaginas que los presidentes ahora, López Obrador, por poner el caso, abre su Twitter y empieza a leer todos los insultos que le llegan? Y los leen, ¿eh? Yo he visto a gobernadores sentados con las piernas estiradas leyendo los insultos, absolutamente perplejos. El Papa tiene una de las cuentas de Twitter más seguida y le leen los tweets y lo que le dicen al Papa. Le dicen, usted ya está muy viejito, usted no entiende. Bueno, yo lo quiero mucho a usted porque es muy simpático, lo amo, pero yo me voy a tomar mis pastillas anticonceptivas, ni crea, etcétera, etcétera. La autoridad de la autoridad piramidal, a mí me parece que es lo que se está deshaciendo y yo lo celebro. Creo que vamos a un mundo de redes mucho más horizontal. Quisiera tener razón, mucho más igualitario, mucho más democrático de a de veras, mucho más diverso, que ya no nos vamos a preguntar de ser hombre, ¿eres hombre, mujer o gay? No, hombre, va a haber una lista LGTBQ, ETC, y nos vamos a cansar de nombrarlas hasta que vamos a decir somos diversos. Y es como entrar a un jardín que cada planta es diversa. Entonces son las dos respuestas. Los hombres, creo que buena parte de los hombres, sobre todo los más jóvenes, están contentos del cambio, que también tiene una crítica a este modelo patriarcal que los mete en trajes azules y corbatas y destinos muy limitados, donde se les corta la mitad la sensibilidad, donde se trata de ser alguien
yo percibo esto, que los hombres que están de parte del lenguaje inclusivo suelen ser los mismos que tienen una crítica a este mundo de la pirámide patriarcal. A mí me resulta más difícil responder, porque, a ver, varones y mujeres no somos tan distintos. A decir verdad, es que nos parecemos demasiado. La mayor parte de las culturas han exagerado la diferencia. La normativa ha ido a implantar una diferencia que no está clara. Ya saben ustedes el viejo chiste de toda la vida. ¿Cuál es el animal que tiene 4 patitas, suaves, pelo, 2 orejitas, largos bigotes y que no es un gato? Pues es una gata. Somos parecidísimos. ¿Qué han hecho las diversas culturas? Separarnos. Hay que saber qué es cada cosa. Y eso es espontáneo. Quiero decir que no solo las culturas lo han tematizado. Miren, hay un experimento conocidísimo que es el siguiente. El experimento se le dice a las personas con las que se va a experimentar que tienen que esperar en un determinado lugar para entrar a un determinado cuarto donde les preguntarán una serie de cosas. Y se deja a 2 bebés que simplemente no están significados en azul o rosa, posados allí en sus cunitas, en la sala de espera. Bueno, pues la inmensa mayoría de la gente, al cabo de un rato y creyéndose no observado, levanta la sábana a ver qué es lo que tiene delante, si es un macho o una hembra. Entonces, queremos saber qué es cada cosa, ¿no? ¿Pero por qué? Son 2 bebés. Da igual. ¿Qué ha hecho la cultura? Facilitar el reconocimiento. ¿Cuál es el costo? Brutal. Una hominización truncada y tergiversada que solo admite como perfecta a la mitad. Y a la otra mitad la pone al servicio de un desperdiciar inteligencia y muy malas prácticas morales. Todo junto. Deshacer todo eso no va a ser cosa de un día, pero no lo llevamos mal, porque llevamos 3 siglos deshaciéndolo y la verdad, hemos avanzado prodigiosamente. ¿En estos avances prodigiosos el sexo masculino ha estado? Pues siempre. O sea, el pensamiento y la teoría feminista han sido edificadas igualmente por mujeres que por varones feministas. Están ahí. ¿Esto quiere decir que cada varón es un ser que no va a notar una pérdida de privilegios como una pérdida? Mucho lo dudo. Si yo estuviera en el caso de algunos varones, sí notaría la pérdida. Ahora, esto me recuerda a un suceso absurdo, como tantos otros, de la Revolución Francesa, que fue el día en que el clero y los aristócratas se quitaron los privilegios unos a otros. Tuvieron una sesión de la convención y entonces el clero decía, pues la aristocracia debería de dejar cobrar no sé qué. Ya saben que eran los 3 estados. Uno de ellos se dedicó a quitarle a la aristocracia privilegios. Y los otros, en justa correspondencia, empezaron, pues a nosotros nos parece que el clero esto. Y se estuvieron quitando privilegios todo el día ante el regocijo del tercer estado que no acaba de creérselo. Se estaban desplumando unos a otros. Pero claro, aquí no somos 3, somos 2. Y realmente el sexo masculino no es nuestro enemigo. A ver, que yo sepa, los hombres nacen de las mujeres. Los parimos nosotras normalmente, digo, ¿no? Suelen ser nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros hijos. Estamos sumamente implicados. No sé si será tan fácil caminar juntos, pero vaya, tenemos... no debe ser tan difícil, estamos bastante juntos y estamos renunciando a estar demasiado separados. ¿Cuál es el temor? Por ejemplo, en los fundamentalismos ustedes no advierten cómo existe un terrible temor a la indiferenciación. Yo quiero saber quién es qué, porque si no, no entiendo el mundo.
No quiero renunciar a un privilegio porque el mundo sin ese privilegio se me vuelve demasiado hostil. No quiero. O sea, tenemos muchos movimientos reactivos. Y el de los gramáticos es un movimiento reactivo como todos los demás. Solo que al lado del fundamentalismo fetén, claro, parece menos. Pero hay que reconocer que también es un movimiento reactivo. Y sobre todo, lo peor, es un movimiento reactivo que quiere marcarle a la lengua cómo seguir un camino cuando la lengua jamás ha hecho eso. Siempre ha ido por libre. Y va a seguir haciéndolo. Porque es vida. Está viva. No hay manera de meter a la lengua en un museo. Claro, puedes meter en un museo a cualquier lengua que esté muerta. La metes, pues no puede salir. Pero a las que están vivas, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías que no se escaparan del museo? Se van, funcionan, inventan, flexionan, inventan terminaciones, inventan palabras. ¿Ustedes mismos no inventan palabras? ¿No conocen a esa gente que es tan creativa que no la puedes dejar sola porque a poco que la dejes 3 días ya tiene un idiolecto para ella sola que todo tiene otro nombre? Pero es que la lengua es el alma. No hay un alma que sea distinta de la lengua. Y si nuestra alma ha cambiado, la lengua tendrá que expresarlo, simplemente. Por lo demás, yo si fuera varón no me preocuparía. Esta es una nueva situación, pero admitamos y admitamos, y entonces ustedes, los varones incluso, que es mucho más divertida que la anterior. Muchas gracias, Amelia. Les comenté que iba a dar mucho de qué hablar la charla. Los invitamos a que la vuelvan a ver y la compartan. Está en el Facebook de la Cátedra Alfonso Reyes, ha sido transmitida en vivo y ustedes pueden compartir este link para seguir hablando en lenguaje inclusivo. Muchas gracias, buenas tardes.